Hola, antes de sumergirnos en esta historia, siento una gran curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta conectar con ustedes y saber que estas palabras llegan tan lejos. Si te gustan nuestras historias, si te conmueven y te hacen sentir algo, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando, seguir compartiendo pedazos de alma como este. Porque esto no es solo un relato, es una partícula de vida, de esas que duelen y al mismo tiempo nos recuerdan lo fuertes que podemos llegar a ser. Así que prepárate, acomódate, porque lo que estás a punto de escuchar, bueno, mejor que lo descubras por ti mismo. El zumbido de la nevera era el único sonido que habitaba mi nuevo apartamento. Un sonido constante, eléctrico, moderno, tan diferente del chirrido de la máquina de hielo del motel o del estruendo de la calefacción central en la casa de Amanda y Chad. Aquí, todo era suave, nuevo y mío. Las paredes estaban recién pintadas de un color gris perla tan claro que casi era blanco. La madera del suelo brillaba bajo la tenue luz de la lámpara de pie que había comprado en una tienda de diseño, una estructura esbelta de metal negro con una pantalla de lino. Olía a café recién hecho y a limón, el aroma de un limpiador ecológico y caro que me gustaba usar. Me acomodé en el sofá, un nido amplio y mullido de color beige, y extendí la manta de punto que mi madre me había hecho hace décadas sobre mis rodillas. La lana, áspera y familiar, era un contraste deliberado con la suavidad impersonal de todo lo demás. Era mi pequeño acto de rebelión, un ancla al pasado en un presente que yo misma estaba esculpiendo a golpe de silencio y determinación. En la mesita de café, frente a mí, reposaban dos objetos, mi teléfono, en silencio, y la taza de té de porcelana fina. La había elegido por su simpleza blanca, sin asas, perfecta para envolverla con ambas manos y absorber su calor. El vapor se elevaba en espirales fantasmales, llevándose consigo una fragancia calmante de manzanilla y miel. Mi mirada, sin embargo, no estaba en el té. Se perdía por la ventana del salón que ofrecía una vista panorámica de Austin al anochecer. Las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas atrapadas en un frasco, lejanas e indiferentes. Desde aquí, en mi 14ª planta, el mundo parecía ordenado y silencioso. Un mundo que yo observaba, pero en el que aún no participaba del todo. Desde aquel día en la oficina de Goldstein, una calma extraña se había apoderado de mí. No era felicidad, ni siquiera satisfacción plena. Era la quietud profunda que sigue a una tormenta, cuando el aire está lavado y pesado y todo ha sido arrasado, dejando solo la verdad desnuda del paisaje. Yo era esa verdad ahora. Margaret Louise, hija de un magnate del petróleo y de una mujer que amó en secreto. Margaret, la viuda. Margaret, la madre abandonada. Margaret, la propietaria, dueña del edificio donde mi hija y el hombre que me despojó de mi dignidad aún residían. Mis dedos acariciaron el borde liso de la taza. La cerámica estaba caliente, casi al borde de lo doloroso, pero aguantaba la presión. Era una sensación real, tangible, que me anclaba en un presente que a menudo se sentía como un sueño frágil. Respiré hondo, el aire olía a limón y a tranquilidad comprada. Tranquilidad que había costado lágrimas, soledad y el descubrimiento de un secreto sepultado en las páginas de un diario. El sonido del teléfono al vibrar sobre la superficie de madera de la mesita fue como un disparo en la galería silenciosa de mi apartamento. Un zumbido sordo, insistente, que hizo que mi corazón diera un vuelco seco y violento contra mis costillas. No me moví, solo mis ojos bajaron desde la ventana para posarse en la pantalla iluminada. La luz azulada proyectaba un destello fantasmal sobre la madera oscura, y allí estaba su nombre, Amanda. La palabra latía en la pantalla, sincronizada con el zumbido.
Cada vibración recorría la mesa y se transmitía a través del suelo hasta mis pies descalzos, subiendo por mis huesos como una corriente eléctrica de recuerdos dolorosos. La última vez que su nombre había aparecido así fue la noche en que me echaron. Los mensajes posteriores habían sido textos fríos o breves mensajes de voz que sonaban más a obligación que a genuina preocupación. ¿Estás bien? Solo quería saber. Silencio después, siempre silencio. Y ahora, meses después, su nombre volvía a latir en mi vida, en mi nueva vida. ¿Por qué llamaba? ¿Era Chad? ¿Le había pasado algo? La parte de mí que siempre será su madre, la que la meció en brazos cuando tenía fiebre, la que le secó las lágrimas de sus primeras decepciones amorosas, se tensó en alerta. Un instinto primal, tan antiguo como ella misma, que me urgía a coger el teléfono, a ponerlo contra mi oreja y decir, ¿qué pasa, cariño? Pero la mujer en la que me había convertido, la que se había sentado en la acera con el viento helado cortándole la cara, la que había leído las palabras de su propia madre, Margaret, nunca lo sabrá. Nunca debe saberlo. Se mantuvo firme. Esta mujer había aprendido que a veces el amor más fuerte es el que se niega a ser un convidado de piedra, el que exige ser visto antes de ofrecerse. El teléfono siguió vibrando. El zumbido llenaba la habitación, amplificándose en el espacio minimalista hasta volverse ensordecedor. Contemplé la pantalla, el nombre de mi hija, y sentí una punzada de dolor tan aguda que me llevé la mano al pecho, como si pudiera contener físicamente la hemorragia emocional. Mis dedos temblaron levemente sobre la lana de la manta. ¿Qué podía decirme? Que Chad estaba enfadado, que el alquiler era demasiado alto, que echaba de menos la comodidad de tenerme cerca para limpiar sus desastres emocionales, o este era algo más, algo real. La imagen de su cara, pálida y cansada en el pasillo del supermercado, me asaltó. La forma en que había devuelto la caja de macarrones con queso a la estantería, el agotamiento en sus hombros. Esa no era la chica segura de sí misma que se había casado con Chad. Esa era una mujer atrapada. El zumbido cesó. El silencio que lo siguió fue 10 veces más profundo, más pesado que antes. La palabra Amanda en la pantalla fue replaced por la hora y la notificación de una llamada perdida. Un pequeño icono de un teléfono con una flecha roja. Un suspiro que no supe que estaba conteniendo escapó de mis labios. Sonó tembloroso, quebrado. Mis hombros, que había tenido tensos hasta doler, se relajaron una fracción. La habitación volvió a su estado de calma artificial. El zumbido de la nevera recuperó su trono como único sonido. Pero algo había cambiado. El aire ya no olía solo a limón y café. Olía a anticipación, a ansiedad, a pasado. Mis ojos se clavaron en el teléfono, esperando, casi deseando, que el zumbido recomenzara, que insistiera, que demostrara una determinación, una urgencia, que justificara la barrera de hielo que yo había erigido alrededor de mi corazón. Minutos pasaron, largos, interminables minutos marcados por el tic-tac suave del reloj de pared. Otro sonido nuevo que aún estaba aprendiendo a reconocer. Me forcé a levantar la taza de té. El líquido estaba más caliente de lo que esperaba y me quemó los labios. El dolor fue agudo, real, bienvenido. Me obligó a estar presente, en este cuerpo, en este sofá, en esta vida. Y entonces, el sonido no fue el zumbido del teléfono, fue otro sonido. Uno que no pertenecía a la sinfonía de mi nuevo apartamento. Un golpe, suave, casi tímido, en la puerta de mi apartamento. Toc, toc, toc. Me quedé paralizada. La taza se detuvo a medio camino entre la mesita y mis labios. ¿Quién? No esperaba a nadie. No conocía a nadie aquí. El portero no había anunciado a nadie. Goldstein quizás, pero él habría llamado. Toc, toc. El sonido era más insistente esta vez. No era un golpe firme de alguien seguro de su bienvenida.
Era el golpe de alguien que espera ser rechazado. Un sonido que conocía demasiado bien. Era el sonido que mis propios nudillos habían hecho contra la puerta de su apartamento la mañana después de que me echaran, cuando volví, avergonzada y desesperada, a preguntar si podía recoger un jersey que había olvidado. Chad había abierto la puerta solo un palmo, había arrojado el jersey a mis pies y había cerrado la puerta de golpe sin decir una palabra. Me levanté del sofá, la manta se deslizó de mis rodillas y cayó en un montón suave a mis pies. No me importó. Avancé descalza por la madera fresca hacia la puerta, mi corazón comenzando de nuevo ese ritmo frenético y desbocado. Mi apartamento no tenía mirilla, tenía una cámara de video con una pantallita digital al lado de la puerta. Una de mis primeras extravagantes compras de seguridad y control sobre quién entraba en mi espacio. Mi santuario, mis dedos fríos a pesar del té, se posaron en la pantalla y la activaron. La imagen, en blanco y negro para ahorrar energía, era granulada pero nítida, y allí, en el marco de la puerta, bajo la luz tenue del pasillo, estaba ella, Amanda. No parecía la misma mujer del supermercado. Parecía más joven y más avejentada a la vez. Llevaba unos vaqueros desteñidos y una sudadera con capucha con el logotipo de alguna universidad que nunca había frecuentado. El capuchón estaba subido, enmarcando un rostro que era un espectro de la niña que yo había criado. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban fijamente la puerta sin realmente verla, vidriosos por unas lágrimas que aún no se habían derramado. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara contener algo que se le escapaba por dentro. En una mano, apretada contra su cuerpo, sostenía una bolsa de supermercado arrugada. Parecía tan pequeña, tan vulnerable. La vi respirar hondo, un movimiento tembloroso que elevó sus hombros y luego alzó la mano para golpear de nuevo. Antes de que sus nudillos pudieran tocar la madera, accioné el cerrojo y abrí la puerta. No la abrí de par en par, solo lo suficiente para que nos viéramos, para que el aire cálido de mi apartamento chocara con el aire frío del pasillo, para que el olor a limón se encontrara con el aroma de la noche y un tenue rastro de su perfume barato, ese que Chad le compraba en el centro comercial. Nos miramos. El mundo se redujo al espacio entre nosotros, un abismo de unos centímetros cargado de meses de silencio, de decepción, de dolor no dicho. Sus ojos se abrieron aún más cuando me vio. No sé qué esperaba ver. Quizás a la madre demacrada y derrotada que se había ido con 2 maletas. No a esta mujer con el pelo cuidadosamente peinado, vestida con unos pantalones de yoga limpios y una camiseta holgada de algodón egipcio, en un apartamento que olía a prosperidad y paz. Mamá dijo, y su voz era un hilillo de sonido, ronca, como si no la hubiera usado en días. No dije nada, me limité a mirarla, absorbiendo cada detalle, las sombras bajo sus ojos, la ligera descamación de su labio inferior que se había mordido de ansiedad, la forma en que sus dedos se aferraban a la bolsa de supermercado como a un salvavidas. Ella desvió la mirada, incapaz de aguantar la intensidad de la mía. Tragó saliva con dificultad. Lo siento. ¿Puedo? No terminó la pregunta. Su mirada vagó por detrás de mí, hacia la calidez y la luz de mi salón, y en sus ojos vi una nostalgia tan profunda, tan raw, que casi me hizo tambalear. El no estaba en mi lengua, un no firme y protector. Un no que salvaguardara esta frágil paz que tanto me había costado construir. Un no que la mandara de vuelta al desastre que ella había elegido sobre mí. Pero la bolsa, esa maldita bolsa de supermercado. Algo en su postura, en la forma desesperada en que la agarraba, me recordó llevarla a casa desde el colegio, llena de dibujos torpes y manualidades con pasta. Me recordó sostenerla contra su pequeño cuerpo cuando tenía pesadillas. Sin una palabra, me aparté un poco más
abriendo la puerta lo justo para que pudiera pasar. Ella vaciló un instante, como si no se creyera la invitación. Luego, con movimientos lentos y cansados, se deslizó dentro de mi apartamento. Cerré la puerta. El clic del cerrojo al encajarse sonó definitivo. Éramos solo nosotras dos, encerradas en el silencio. Ella se quedó de pie, insegura, en medio de la sala de estar, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y algo que parecía vergüenza. Sus zapatillas deportivas estaban sucias y dejaron una tenue marca de polvo en el suelo impecable. Me fijé en eso, un pequeño recordatorio de un mundo exterior más áspero que ahora manchaba el mío. «Es bonito», murmuró, sin mirarme a los ojos. Asentí, una vez, secamente. No iba a darle la bienvenida a mi casa, no todavía. «Siéntate», dije, y mi propia voz me sonó extraña, fría, como si saliera de muy lejos. Ella asintió, mecánicamente, y se dejó caer en el borde del sofá, en el mismo lugar donde yo había estado sentada minutos antes. Se encogió, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible. Colocó la bolsa de supermercado en el suelo, a sus pies, con un cuidado exagerado, como si contuviera cristal. Yo me quedé de pie frente a ella, con los brazos cruzados. La observaba, esperaba. El silencio se extendió, tenso, pesado, lleno de todo lo que no se decía. Se podía cortar con un cuchillo. Lo sentía en la garganta, un nudo apretado de emociones contradictorias, la rabia, el dolor, la preocupación, un amor tan profundo que parecía más un pozo sin fondo de agonía que un sentimiento cálido. Ella jugueteaba con el dobladillo de su sudadera, enrollándolo y desenrollándolo entre sus dedos. Sus uñas estaban mordidas hasta sangrar. Finalmente, alzó la mirada, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Chad», empezó, y su voz se quebró. Tragó saliva de nuevo, forcejeando por encontrar las palabras. «Cree que alguien nos tiene en la mira. Está obsesionado». Guardé silencio. Mi rostro era una máscara impasible, aunque por dentro cada palabra suya era un martillazo en mi costado. Ha estado revisando mi teléfono, mis correos. La semana pasada me siguió hasta el trabajo. Una lágrima escapó por fin y se deslizó por su mejilla. Ella ni siquiera la notó. Dijo que se aseguraba de que no me estuviera involucrando. ¿Involucrando en qué?, pregunté, y mi voz sonó serena, demasiado serena para el torbellino que sentía dentro. «No lo sé», susurró, desesperada. «En cualquier cosa, en nada». Me preguntó si estaba ocultando algo. «Si tú estabas ocultando algo». Sus ojos encontraron los míos, suplicantes, buscando una respuesta, una explicación, un salvavidas. Contuve la respiración. Él lo sabía, o al menos, lo sospechaba. Su paranoia, su necesidad de control, lo habían llevado a atar cabos. Mi anonimato tenía fisuras. «Eso me dejó sin aliento», confesó, y se frotó el esternón como si le doliera físicamente. No esperaba una respuesta. Le dije que no había hablado contigo en semanas, que ni siquiera sabía dónde estabas. Hizo una pausa, y una chispa de su antigua inteligencia, de la niña lista que era, brilló a través de la niebla de su miseria. Pero era mentira, la conocí. Mis dedos se apretaron contra mis brazos. «¿Cómo?» «Encontré tu edificio en un aviso de seguridad. La misma empresa administradora». Me lo imaginé. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia las luces de la ciudad. «No fue difícil, claro que no lo fue». No, nunca lo había sido. Amanda siempre había sido perceptiva. Chad le había nublado el juicio, no había borrado su inteligencia. «No hablé», dijo, y esta vez había un atisbo de defensa, orgullo en su voz. «Todavía no. Te echo de menos», añadió,
y el susurro era tan bajo que casi se lo llevó el zumbido de la nevera. Pero ya ni siquiera sé cómo estar cerca de ti. Mis propias palabras, las que había ensayado en mi cabeza una y otra vez, me salieron entonces, frías, claras, como piedras pulidas por el mar de mi dolor. Te fuiste, dije, y me dejaste que me empujara. El impacto de mis palabras fue físico. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Parpadeó rápidamente y más lágrimas siguieron el camino de la primera. Sus labios temblaron. Quería negarlo, lo veía. Quería defenderse, explicar, justificar. Pero las palabras no llegaron. Se había quedado sin excusas. O quizás, por primera vez, estaba viendo la verdad desnuda, sin el velo de la lealtad malentendida que le había vendido Chad. No pensé que se pondría tan mal, dijo finalmente, su voz un hilo de voz quebrado. Pensé que podría controlarlo. No puedes controlar a un hombre así, dije, y por primera vez un atisbo de emoción, una lástima profunda y cansada, se coló en mi tono. Lo sobrevives, o lo dejas. Ella no respondió. Bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse en silencio. No hubo sonido, solo el temblor de su frágil cuerpo bajo la sudadera holgada. Era el llanto más desgarrador que había presenciado, silencioso, internalizado, cargado de una vergüenza y un dolor tan profundos que no podían ni siquiera encontrar salida en un gemido. Me quedé allí, de pie, observando cómo se desmoronaba la hija que había criado para que fuera fuerte, y una parte de mí se desmoronó con ella. La barrera de hielo se agrietó. El no se desvaneció. Con movimientos lentos, casi torpes, crucé la habitación y me senté a su lado en el sofá. El colchón cedió bajo mi peso. Ella no se apartó, no se movió. Alcancé la taza de té que aún estaba en la mesita. Ya no humeaba, estaba tibia, se la acerqué. Bebe, dije, y mi voz era ahora suave, áspera por el desuso de la compasión. Ella bajó las manos de su rostro. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados. Me miró, luego miró la taza como si no entendiera qué era. Lentamente, con movimientos de autómata, extendió la mano y la tomó. Sus dedos se cerraron alrededor de la porcelana, buscando su calor residual. La llevó a sus labios y bebió un sorbo pequeño. Nos sentamos así, una al lado de la otra, en un silencio que ya no era tenso, sino lleno de un dolor compartido. El zumbido de la nevera volvió a ser el sonido de fondo. Afuera, la ciudad seguía brillando indiferente. Ella dejó la taza sobre sus rodillas, sosteniéndola con ambas manos, como yo había hecho antes. No sé cómo me convertí en esa clase de hija, murmuró, hablando a la taza, no a mí, la que podría hacer lo que hice. Me lo pregunto una y otra vez. Me miré las manos, las cicatrices de tanto fregar, de tanto trabajar, de tanto aferrarme a una vida que se me escapaba entre los dedos. No te convertiste en ella de la noche a la mañana, dije, mirando mis propias palmas. Fueron decisiones pequeñas, dejar pasar las cosas, elegir la paz sobre la verdad, creer que el amor significaba lealtad, incluso cuando te hacía daño. Ella asintió lentamente, como si mis palabras resonaran en un lugar profundo dentro de ella. Luego se enderezó un poco, tomó otro sorbo de té. Cuando habló de nuevo, su voz era un poco más firme, cargada de una resolución triste. Lo dejé. La habitación pareció contener la respiración. Yo ni siquiera parpadeé. Intentó revisar mis cosas otra vez. Mi portátil, mi bolso. Le dije que no. Hizo una pausa recordando. Gritó, empacó una maleta y se fue. Dijo que volvería. Alzó la mirada hacia mí y por primera vez esa noche vi un destello de la mujer que podría llegar a ser. Alguien que había tocado fondo y había encontrado el valor para empujarse hacia arriba. Cambié las cerraduras al día siguiente. Un alivio tan abrumador
Me recorrió que tuve que apoyarme contra el respaldo del sofá. No era alegría, no era triunfo, era la simple, profunda, agotadora certeza de que ya no estaba cayendo. Había llegado al fondo y había sobrevivido. No sé quién soy sin él, admitió, su voz temblorosa pero clara. Pero preferiría descubrirlo que seguir desapareciendo. El silencio se extendió de nuevo, pero esta vez era diferente. No estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. De dolor, sí, pero también de una frágil semilla de esperanza. Miré la bolsa de supermercado en el suelo. ¿Qué hay en la bolsa?, pregunté, suavemente. Ella siguió mi mirada y casi esbozó una sonrisa, un gesto triste y torpe. Macarrones con queso, dijo. El de la caja. El barato. Es todo lo que he estado comprando. La imagen de ella devolviendo la caja a la estantería me golpeó de nuevo, pero esta vez con una fuerza nueva. No era solo lástima, era un entendimiento profundo. Ella estaba aquí, con su bolsa de macarrones con queso de 50 céntimos, en mi apartamento de suelos de madera y vistas a la ciudad. Y yo ya no era la mujer que mendigaba un lugar en su mesa. Me levanté. Ella me miró, confundida, quizás temiendo que fuera a pedirle que se fuera ahora que había compartido su carga. En lugar de eso, caminé hacia la cocina. Abrí la nevera, el zumbido se intensificó por un momento y saqué leche, mantequilla, una bolsa de queso cheddar bien curado, pasta fresca. Los coloqué sobre la encimera de granito. «Guarda eso», dije, señalando con la cabeza la bolsa de supermercado. «Esta noche hacemos macarrones con queso de verdad». Me miró, y entonces, por primera vez en una eternidad, vi cómo las lágrimas de mi hija no eran de dolor o de vergüenza, sino de un agradecimiento tan profundo que no podía contenerlo. Asintió, incapaz de hablar, y recogió la bolsa del suelo, guardándola en su mochila, fuera de la vista. Se acercó a la encimera de la cocina, hesitantemente, como un animal asustado que se acerca a una mano que podría darle de comer o golpearlo. «¿Qué necesito que haga?», preguntó, su voz un poco más firme. «Coge esa olla», indiqué. «Llénala de agua. Échale sal. Ponla a hervir». Ella asintió y se puso a trabajar. Sus movimientos eran al principio torpes, como si hubiera olvidado cómo se cocinaba, cómo se hacía algo tan básico como contribuir. Pero luego, la memoria muscular tomó el control. Midió el agua, echó la sal, encendió el fogón. Yo rallé el queso. El sonido del metal raspando contra el bloque de queso era doméstico, normal, sanador. Ella miraba el agua, esperando a que hirviera, sus hombros un poco menos encorvados. El silencio ya no era incómodo, estaba lleno del sonido de nuestros movimientos, del hervor incipiente del agua, del crujido de la mantequilla derritiéndose en otra olla. Era un comienzo, frágil, incierto, lleno de cicatrices y de secretos que aún no se habían dicho. Pero era un comienzo, y entonces sonó el teléfono. No el mío, el suyo. El timbre estridente, un ringtone genérico y metálico, cortó la frágil paz que estábamos construyendo como un cuchillo. Amanda se quedó paralizada. La cuchara de madera que sostenía se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. Los dos miramos su mochila, de donde provenía el sonido. La bolsa que contenía sus pocas pertenencias, su teléfono, su vieja vida. El ringtone sonó de nuevo, insistente, imperioso. Yo conocía ese ringtone. Lo había oído innumerables veces en su cocina, interrumpiendo conversaciones, exigiendo su atención. Era el tono que Chad había elegido para sí mismo. El ajuste de cuentas no había hecho más que empezar.